Estás ante una magnífica pieza que representa la vida de San Ildefonso en 16 escenas que franquean su imagen central. Fue labrado en piedra arenisca a finales del siglo XIII, tras el hallazgo de sus restos en el interior de este templo, un acontecimiento que tuvo lugar el 26 de mayo de 1260. Desde entonces esta pieza pasó a ocupar el frente del altar en el que se custodiaban las reliquias del santo arzobispo de Toledo. Sin embargo, la historia de esta obra ha sido un tanto accidentada. Cuando los gustos cambiaron, el frontal fue desmontado y colocado en el suelo, sin posibilidad de intuir lo que había debajo. Los relieves de la vida del santo quedaron hacia la parte inferior, es decir, la piedra fue reutilizada como una piedra más del solado de la iglesia, ocultando sus relieves boca abajo. Afortunadamente, la pieza se descubrió en unas obras de restauración del templo ejecutadas a finales del siglo XX, que lo sacó a la luz cuando unos obreros voltearon esa piedra y descubrieron lo que había en su cara oculta. Desde entonces, el frontal se restauró y ocupa un lugar destacado en este museo parroquial. En el centro figura el arzobispo de Toledo, revestido con los atributos episcopales, casulla, mitra y báculo. A ambos lados el frontal nos cuenta la vida del santo en 16 escenas similares a las viñetas de un cómic, pero labradas en piedra arenisca. La primera, arriba a la izquierda, nos presenta al joven Ildefonso despidiéndose de su madre cuando parte en dirección al monasterio agaliense en el que quería profesar. Se trataba de un importante cenobio que hubo a las afueras de Toledo, en el que se formaron importantes figuras de la Hispania visigoda. La segunda escena nos presenta a Ildefonso en el momento de profesar solemnemente como monje. El joven aparece a la izquierda, vestido con el hábito monacal, al tiempo que se reviste con la cogulla que le entrega otro monje. A continuación aparecen dos escenas paralelas que reflejan dos de los cargos ejercidos por San Ildefonso: abad del monasterio galiense y arzobispo de Toledo. En la primera, el santo aparece tomando posesión como abad del monasterio entre dos monjes que le entregan el báculo y la mitra bacial como símbolos de su dignidad de gobierno. En la segunda, los monjes son sustituidos por dos obispos que le entregan los atributos episcopales, la mitra y el báculo. Al otro lado de la efigie del santo, el relato de su vida continúa por una escena en la que el arzobispo aparece ya sin los atributos episcopales, sentado en su escritorio y escribiendo. Una escena con la que se alude a su actividad cultural e intelectual, pues Ildefonso fue autor de diversos libros que fecundaron la vida de la Iglesia hispano-visigoda. La siguiente escena nos lo presenta revestido de obispo, conversando con otra persona que se ha perdido, pero que algunos autores identifican con el rey Recesvinto. Y por último aparece una de sus escenas más conocidas, la aparición de Santa Leocadia en Toledo. Cuenta la tradición que el día de Santa Leocadia se hicieron solemnes cultos en Toledo, y la comunidad cristiana de la ciudad se reunió a orar donde se suponía que estaba enterrada, aunque no se tenía la certeza. Mientras rezaban, la losa del sepulcro se abrió, y la santa mártir de Toledo dio las gracias a su obispo por su actividad como predicador en defensa de la Virgen María. Ildefonso, por ti vive mi señora, pronunció la santa con gratitud. Y con esto también se confirmó que ese lugar era el lugar donde estaba enterrada Santa Leocadia. Como recuerdo de este hecho milagroso, antes de que la santa regresara a su estado habitual, el obispo le cortó un trozo del velo con un cuchillo que le facilitó el rey Recesvinto. Ese es el momento que recoge esta escena, y aunque mutilado, puedes ver al arzobispo de rodillas cortando la tela que sostiene la santa recostada en su sepulcro. En el piso inferior, a la izquierda, se representa al santo de rodillas orando ante una imagen de la Virgen María que aparece a la derecha en un tamaño notablemente mayor. Según era habitual en la escultura antigua, la importancia de los personajes se indicaba también con la diferente escala con la que se representaban. De ahí el tamaño de esta imagen de la Virgen. Esta escena alude a la profunda devoción mariana de San Ildefonso y a su vida de oración. Además, esta escena encabeza las tres que vienen a continuación, en las que representa una de las actividades por las que San Ildefonso fue más conocido, defensor de la fe. Este carácter se puso de manifiesto en su obra más conocida y apreciada, que tituló de la siguiente manera: sobre la virginidad perpetua de Santa María contra tres infieles. Estos tres infieles eran Joviniano, Elvidio y un judío anónimo. No eran contemporáneos. Los dos primeros habían vivido en el siglo IV y ya habían muerto, pero al citar al judío anónimo, Ildefonso estaba refutando a quienes seguían defendiendo
las tesis de aquellos herejes de los primeros siglos a los que ya había combatido San Jerónimo 250 años antes. No obstante, en medio se ha colado una escena en la que el santo arzobispo de Toledo conversa con el arcángel San Gabriel para solicitar su ayuda. El siguiente relato muestra el premio otorgado por la Virgen María a su capellán predilecto, al que milagrosamente le entrega una casulla, una escena conocida como la descensión de la Virgen María o la imposición de la casulla a San Ildefonso, que tuvo lugar en la Catedral de Toledo. Las últimas escenas aluden a su misión litúrgica, en la que aparece delante del altar, celebrando la Eucaristía, y en la última se representa su funeral, un paso previo y necesario para entrar en la vida eterna que constituye el centro del altar, con la figura del santo glorificado y rodeado de estrellas. Con esto terminamos la explicación de este magnífico frontal de piedra del siglo XIII, que no sólo constituye una preciosa escultura gótica, sino que muestra la devoción que Zamora profesa a uno de los santos más importantes de la España visigoda. Y ahora te animamos a que salgas de esta estancia y continúes la visita por la Capilla Mayor.